el día de hoy. Eh, para hoy tenemos la presentación de monitoreo hemodinámico a cargo del doctor Ricardo Hernández, residente del cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Contamos con la presencia del doctor Jaime Fernández también. Jaime, si quieres puedes presentar a Ricardo para dar inicio a la sesión. Muchas gracias. Javi, gracias. De nuevo, bueno, muy buenas tardes para todos. Qué bueno pues estar acá y encontrarnos nuevamente. Para mí, como siempre, es motivo de felicidad y orgullo presentar a mis residentes del cuidado intensivo pediátrico. En este caso, al doctor Ricardo Hernández Sarmiento, residente de cuidado intensivo de primer año de la Universidad de La Sabana, quien nos va a hablar un tema pues muy interesante y que hemos venido discutiendo a lo largo de los últimos 6 años aproximadamente, y es hablar de monitoreo hemodinámico, particularmente del PAICO y el vigileo, sus características, sus bases fisiológicas y bueno, algunas soporte de evidencia que más adelante resolveremos en el taller. Muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Entonces, mi nombre es Ricardo Hernández, soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Y como pues ya se mencionó, entonces hoy vamos a hablar de PAICO y del vigileo. Este va a ser el contenido de la charla, una pequeña introducción, unos pequeños datos sobre los métodos actuales para medir el gasto cardíaco, hablar un poco de la termodilución, ya como tal entrando en el tema del PAICO, del vigileo, y al final unas pequeñas conclusiones. Entonces, a manera introductoria, es que en todas las UCI deberíamos tener la disponibilidad de sistemas no invasivos, tanto como de invasivos, ya que cada uno cuenta con sus ventajas y sus limitaciones, como ya vimos en la charla de monitoreo hemodinámico la semana pasada. Y ambos tipos de monitoreo son extensamente útiles en todos los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes críticos en los cuales planeamos objetivos terapéuticos a corto y a mediano plazo, con los datos que nos arrojan pues estos sistemas. Y digamos que el monitoreo invasivo, de los que vamos a hablar en esta charla, nos permiten seguir a este paciente con metas claras e intervenirlo, y también para titular el manejo, ya sea con vasopresores, inotrópicos o optimizar pues la volemia. En el momento existen diferentes dispositivos o sistemas para medir el gasto cardíaco en el cuidado intensivo. El catéter de arteria pulmonar, del cual ya hablamos pues la semana pasada, el DAECO, cuya técnica es con termodilución de litio, por ejemplo. También tenemos pues el PAICO, el FlowTrack, que es el mismo vigileo, de los cuales vamos a hablar el día de hoy, el Volume View, el Moscare y el Nextim. Digamos que esos son los nombres comerciales en el mercado. Sin embargo, hay otros métodos como la reinhalación parcial del CO2 o el NICO, la bioimpedancia como el Physioflow, el Doppler esofágico, el Doppler external y también pues el ecocardiograma. Con respecto al método de Fick, en 1870, Adolf Fick, quien fue un fisiólogo alemán, presentó en la Sociedad Físico-Médica el primer método para medir el gasto cardíaco, y en esa charla el mismo Fick se asombra de que no se hubiera desarrollado antes. Entonces se plantea que la base de este método es una aplicación de la ley de la conservación de la masa, según la cual la tasa de flujo volumétrico de entrada y salida en cierto volumen control es constante para un fluido. Él postuló que el gasto cardíaco se puede calcular conociendo el oxígeno consumido por el organismo y la diferencia de esta molécula entre la sangre arterial y la sangre venosa mixta. Por lo tanto, llegó a la conclusión que el oxígeno consumido por los tejidos periféricos es igual al producto del flujo sanguíneo y el cambio de concentración de oxígeno entre el sistema arterial y venoso. Conociendo antes que nada las diferentes fórmulas de los contenidos de oxígeno arterial y venoso, en donde partimos que 1.34 mililitros de oxígeno se unen por cada gramo de hemoglobina, multiplicado por la saturación, sumado al producto de la presión de oxígeno libre por el cociente de solubilidad a una temperatura constante. La fórmula de consumo de oxígeno viene representado como VO2, que es igual al gasto cardíaco por esta diferencia del contenido arteriovenoso, que sería representado como lo vemos aquí en la imagen como el Q2. Sin embargo, pues para el cálculo del gasto cardíaco se puede modificar esta
esta fórmula como VO2 sobre la diferencia de los contenidos arteriales de oxígeno menos el venoso de oxígeno. Respecto al método de termodilución, es fundamental que lo entendamos, ya que va a ser la base fisiológica de los sistemas que vamos a ver el día de hoy, y se basa en la primera ley de la termodinámica, en donde dice que el cambio de la energía interna de un sistema es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Eso nos va a permitir evaluar y medir el gasto cardíaco en tiempo real por medio de un termistor, el cual es un elemento de detección de temperatura compuesto por un material semiconductor que presenta un gran cambio en la resistencia en proporción a un cambio pequeño en la temperatura. Y para esto se necesita un indicador, el cual suele ser un líquido con temperatura diferente a la de la sangre. Y se basa en la premisa de que la tasa de flujo sanguíneo es inversamente proporcional al cambio de concentración del indicador en un periodo de tiempo determinado. Este indicador idealmente no debe ser tóxico, se debe distribuir homogéneamente y se debe eliminar rápidamente, ya que si no cumple estas características, pues podría sesgar el resultado. Entonces, en resumen, el sistema va a detectar el cambio de temperatura entre el indicador y la sangre, partiendo de que no se pierde calor por parte de los tejidos. Entonces, la ecuación de Stewart-Hamilton es la ecuación en la que se basa la termodilución, en la cual tenemos que el gasto cardíaco es igual a TB, que es la temperatura sanguínea, menos TI, que es la temperatura de la solución inyectada, por el volumen inyectado por K, que es la constante de corrección del espacio muerto del catéter, sobre el área debajo la curva de la termodilución. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una curva de termodilución en donde el principio es que si el gasto cardíaco está disminuido, pues la temperatura se demorará más en volver a la línea de base, eh, y si el gasto cardíaco pues está aumentado o normal, esta temperatura pues llegará más rápido a la línea de base. Entonces, ¿cómo funciona? Aplicamos en este caso solución salina, y por medio del termistor y el software realiza pues una transformación logarítmica, en donde aquí vemos que de acuerdo con el principio de Stewart-Hamilton, el volumen de distribución total del indicador de frío entre los sitios de inyección y detección, el volumen térmico intratorácico, se va a obtener multiplicando el gasto cardíaco por el tiempo medio del tránsito del indicador de frío. Y de acuerdo con el principio de Newman, el mayor volumen de distribución del indicador de frío entre los sitios de inyección y detección y el volumen pulmonar total se va a obtener multiplicando el gasto cardíaco por el tiempo de descenso de la curva de termodilución. Y aquí vemos luego, restando el volumen térmico pulmonar del volumen térmico intratorácico, se va a estimar el volumen telediastólico global, que va a corresponder al volumen de las 4 cámaras cardíacas al final de la diástole. Aquí vemos la representación de cómo se calcula entonces este volumen sanguíneo intratorácico por medio del factor de corrección, que va a ser de 1.25, que ya más adelante vamos a ver la explicación. E indirectamente se puede calcular el agua extrapulmonar, restando el volumen térmico intratorácico y el volumen sanguíneo intratorácico. Entonces aquí vemos pues lo mismo, pero en otra representación, en donde el dispositivo nos medirá el volumen telediastólico global, que va a resultar de la resta del volumen térmico intratorácico menos el volumen del circuito pulmonar. En esta imagen podemos ver toda la información que nos aporta este método de termodilución, con una gran ventaja que es mínimamente invasivo y nos puede ser de gran utilidad pues, en los pacientes críticos, como ya mencionamos. Como tal, nos va a arrojar información de la permeabilidad vascular, que nos ayuda a diferenciar el edema pulmonar hidrostático y el SRA, en donde se aumenta el agua extravascular pulmonar, y nos puede cuantificar qué tanto edema existe en tal caso, hablando en términos de cantidad. Esto pues en el contexto pulmonar o respiratorio. En la parte hemodinámica obtenemos el volumen telediastólico de las 4 cámaras cardíacas, el gasto cardíaco medido ya sea por termodilución transpulmonar o por contorno de pulso, que es en tiempo real, que ya más adelante también mencionaremos, el índice cardíaco, que lo normal va de 3 a 5 litros por minuto, y la fracción de eyección global,
junto con el volumen sistólico con la variación de la presión de pulso. Entonces, ya entrando en tema del PAICO, este sistema mezcla dos principios físicos que son la termodilución y el análisis del contorno de pulso. Para la medición de la termodilución transpulmonar se inyecta entonces un bolo definido, pues en este caso solución salina fría, a través de un catéter venoso central, que lo vemos aquí representado en la imagen. Entonces este bolo frío pasa por el corazón derecho, los pulmones, el corazón izquierdo y va a ser detectado por el catéter PAICO, que es comúnmente colocado en la arteria femoral. Este procedimiento debe repetirse unas 3 veces en menos de 10 minutos para obtener un promedio exacto que se utilice para calibrar el dispositivo y calcular los parámetros de la termodilución. Estos parámetros se deben verificar siempre que haya un cambio significativo en la condición o en la terapia del paciente. En la literatura recomiendan calibrar el sistema al menos 3 veces al día, digamos que para hacerlo más fiable. Y el análisis del contorno de pulso pues proporciona información continua, mientras que la termodilución transpulmonar va a proporcionar mediciones estáticas. La termodilución se va a utilizar para calibrar los parámetros del contorno de pulso, que ya también veremos más adelante, y pues va a ser una herramienta supremamente útil en el cuidado intensivo y tiene la gran ventaja que pues ella es mínimamente invasivo. Entonces pues este esquema nos representa, digamos que todo el sistema PAICO. Aquí tenemos el catéter venoso central, la línea arterial conectada junto con los transductores, que también vemos el contorno de pulso. Digamos que todo ese sistema va a estar, todos los datos van a ser arrojados en un monitor que pues ya más adelante también vamos a ver. Entonces en estos cuadros vemos todos los datos que nos puede arrojar el sistema PAICO, clasificado por sus diferentes funciones, los cuales en rojo son los datos continuos y los datos en azul son los discontinuos, y que se deben tomar cada vez que pues, el operador disponga. Entonces tenemos en los continuos el volumen minuto circulatorio del contorno de pulso, que es el gasto cardíaco determinado desde el análisis de contorno de pulso, el índice de volumen minuto circulatorio del contorno de pulso, que es el gasto cardíaco indexado a la superficie corporal, el volumen sistólico, el índice de volumen latido, la variación de la presión de pulso, la variación del volumen sistólico, la resistencia vascular sistémica y su índice, y la contractilidad del ventrículo izquierdo. Mientras que las variables discontinuas, por mencionar las más importantes, entonces tenemos el gasto cardíaco por termodilución y su índice, el volumen global al final de la diástole, el volumen sanguíneo intratorácico, la fracción de eyección global, el agua extrapulmonar, el agua pulmonar extravascular, perdón, y la salida de la potencia cardíaca, el cual va a ser un parámetro sustituto del funcionamiento cardíaco global. Entonces, en esta curva también de la termodilución vemos en el eje Y la temperatura, mientras en el eje X tenemos el tiempo en segundos, y aquí está representado en la gráfica la MTT, que es el tiempo medio de tránsito del indicador, y pues es el tiempo en el que la mitad del indicador ha atravesado el punto de detección en la arteria. Entonces aquí vemos que el volumen térmico intratorácico va a ser el producto del tiempo medio de tránsito del indicador por el gasto cardíaco. En esta otra gráfica vemos la otra parte del área bajo la curva, que va a ser la DST, que es el tiempo dependiente exponencial, que es el área bajo la curva a partir de la representación exponencial de la curva de termodilución. Y aquí obtenemos el volumen térmico pulmonar, que va a ser el producto del gasto cardíaco por el tiempo de la pendiente exponencial. Esto tiene una ventaja, que es fiable como la termodilución pulmonar. Sin embargo, tiene una limitación, que no va a proporcionar una medición continua, como ya vimos. Y con todos esos datos se puede obtener el volumen telediastólico global con la resta del volumen térmico intratorácico y el volumen térmico pulmonar. La ventaja va a ser que nos va a reflejar mejor la precarga cardíaca que los marcadores de la presión de la precarga. Y sin embargo, pues tiene la limitación que no va a distinguir entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y va a reflejar menos directamente el riesgo del edema pulmonar.
Usando los cálculos adicionales, la tecnología PAICO también proporciona la cuantificación de la cantidad del edema pulmonar expresada como agua pulmonar extravascular. Y la única información adicional requerida para este cálculo es la cantidad del volumen intravascular. Digamos que el factor de 1.5 de corrección viene a partir de un estudio clínico que utilizó tecnología de dilución de doble indicador para medir estos volúmenes y encontró que el volumen de sangre intratorácica es constantemente un 25% más alto que el volumen diastólico final global, y por lo tanto el volumen de sangre intratorácica puede calcularse simplemente multiplicando el volumen telediastólico global por el factor de 1.25. Entonces el volumen sanguíneo intratorácico calculado se resta luego el volumen térmico intratorácico para derivar el agua pulmonar extravascular. Aquí vemos diferentes curvas de termodilución en donde vemos que entre más se demore a volver a la línea de base, tendrá un menor gasto cardíaco. A diferencia, si el tiempo dependiente exponencial es más pronunciado, pues tendremos un mayor gasto cardíaco. La forma de la curva de la termodilución también está fuertemente influenciada por la cantidad de volumen intravascular y extravascular entre el punto de inyección, que va a ser el venoso central, y el punto de detección, que va a ser el central, pues, arterial. Esto significa que cuanto mayor sea la cantidad de volumen en el tórax, mayor será el tiempo de paso del indicador y viceversa. Entonces, la determinación de los tiempos de tránsito específicos del indicador térmico nos va a permitir la cuantificación de volúmenes específicos en el tórax. Siendo entre mayor área bajo la curva, vamos a tener mayor volumen, y entre menor área bajo la curva vamos a tener menor volumen. Entonces, la idea básica del análisis del contorno de onda era utilizar la señal de la presión arterial continua para obtener más información que solo el valor sistólico, diastólico y medio, y desde una perspectiva fisiológica, la curva de la presión arterial nos va a proporcionar información sobre la apertura de la válvula aórtica y también cuando esta válvula pues se cierra. Entonces tenemos que el tiempo intermedio va a representar la duración de la sístole, y el área bajo la parte sistólica de la curva de la presión va a reflejar directamente el volumen sistólico, la cantidad, pues, que es la cantidad de sangre en mililitros que expulsa el ventrículo izquierdo con cada latido del corazón. Sin embargo, pues la forma de la curva de la presión arterial y el área bajo la curva también van a estar influenciados no solamente por el volumen sistólico, sino también por la distensibilidad individual del sistema vascular. Y esto es especialmente cierto en los pacientes de cuidados intensivos, en los que se produce un cambio potencialmente rápido en la distensibilidad vascular debido al proceso de la enfermedad o a los medicamentos. También tenemos el factor de calibración individual, que se determina con la calibración inicial y se debe actualizar constantemente. Y con el PAICO, ese factor de cálculo se va a derivar de la medición de la termodilución transpulmonar. Entonces, con un algoritmo, el volumen sistólico va a ser calculado continuamente, y mediante esta fórmula obtenemos el gasto cardíaco por contorno de pulso. Eso también nos va a arrojar información valiosa de la variabilidad de pulso, que es la PPP, que ya la vamos a ver, que debe ser idealmente menor al 10%, y la variabilidad del volumen sistólico, que debe ser idealmente menor al 12%. Entonces, esto nos determina la respuesta al volumen, en donde la BBS nos representa la sensibilidad que tiene el corazón a los cambios de la precarga, y puede predecir si el volumen estresado puede mejorar con la expansión de la volemia. Y esta es la fórmula. Simplemente el sistema coge el volumen de la BS máxima menos la mínima sobre la media, y pues aquí nos da el porcentaje de la variabilidad del volumen, mientras que la BPP simplemente escoge también el valor máximo menos el mínimo sobre el medio. Y idealmente, pues ambos valores tienen que ser menor al 10%. ¿Qué evidencia tenemos al respecto? Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis publicado en el 2017 en PLOS ONE, en donde el objetivo era evaluar el valor diagnóstico de la BBS y su predicción de respuesta a fluidos en la población pediátrica.
Incluyeron un total de 6 estudios con un total de 279 bolos en 224 niños, en donde midieron la BBS con diferentes dispositivos, como el NICOM, que es un método no invasivo que funciona por bioreactancia, el USCOM, que es por ultrasonido, y el MOSCARE, que no tiene la necesidad de la calibración previa y evalúa el gasto cardíaco de una forma totalmente independiente del operador, y pues también con el PAICO. Esta curva ROC muestra los resultados de sensibilidad y especificidad para los estudios individuales, en donde se obtuvo una área bajo la curva de resumen de 0.81, lo cual pues es muy bueno. Y los autores concluyeron que la evidencia actual sugiere que la BBS tenía valor diagnóstico para predecir la respuesta a los líquidos en niños con ventilación mecánica. Sin embargo, dada la gran heterogeneidad de estos datos publicados, que en este estudio fue del 62%, concluyeron también que se necesitan pues, más estudios para confirmar la precisión diagnóstica de la BBS en la predicción de la respuesta a los líquidos en los pacientes pediátricos. En este otro estudio publicado el año pasado, en donde también se incluyeron 6 estudios, algunos diferentes al metaanálisis anterior, con 251 niños en posoperatorio cardiovascular, a quienes también se les realizó la medición por medio de ecocardiograma, vemos un área bajo la curva similar que es de 0.78, que también nos indica pues, un nivel de precisión intermedio alto para la capacidad predictiva. Y aquí pues también hubo cierta heterogeneidad, sin embargo del 42%. Y los autores concluyen que una evaluación de la variación del volumen sistólico puede representar un predictor confiable de la respuesta a los líquidos en niños sometidos a cirugía cardíaca. Con respecto a la contractilidad cardíaca, vemos que a partir de la curva de la presión arterial se pueden analizar los cambios de presión durante la fase sistólica y se calcula una medida del aumento de la presión a lo largo del tiempo, analizando la velocidad del sistema. Cuanto más pronunciada es la pendiente ascendente de la curva, mayor va a ser la contractilidad del ventrículo izquierdo, y entre menos pronunciada sea la curva, pues menor contractilidad tendrá este ventrículo izquierdo. Y dado que la pendiente ascendente también depende de la distensibilidad individual de la aorta, el parámetro pues tiene que verse y evaluarse principalmente como parte de una tendencia general. Con respecto al índice de permeabilidad vascular pulmonar, cuando tenemos los datos de que el paciente tiene edema pulmonar, ya sea evidenciado por la variable del agua extravascular pulmonar, nos debemos preguntar la causa, la cual en general puede ser una de 2 causas. La primera puede ser edema pulmonar cardiogénico, que va a ser causado por la sobrecarga de líquido intravascular que aumenta la presión hidrostática, y esto hace que los líquidos se filtren al espacio extravascular. O 2, edema por aumento de la permeabilidad pulmonar, que es cuando la permeabilidad vascular aumenta por una reacción inflamatoria causada, por ejemplo, en estado de sepsis, y esto pues va a llevar al aumento del paso de líquido, electrolitos y proteínas desde el espacio intravascular al extravascular, incluso con un estado de líquido intravascular y presión hidrostática que pueden estar normales o incluso bajas. Entonces, ¿qué utilidad tiene todo esto? Como ya vemos, el sistema nos da los datos del consumo del aporte de oxígeno, tanto como de la extracción y de su utilización, y por medio de todos los algoritmos y todas las variables que nos arroja, incluyendo también la oxigenación, junto también con la hemoglobina, podemos determinar si el paciente necesita ya sea o más o menos volumen, si necesita un aumento o disminución de vasopresores, si necesita más inotrópicos o si requiere también transfusión de hemoderivados. Aquí vemos cómo es todo el sistema PAICO con su catéter arterial, toda la extensión en donde se debe conectar el transductor en el monitor para que pueda arrojar toda la información, como vemos pues en este paciente que era un posoperatorio de trasplante hepático, del cual le mejoró la BBS de un 16% a un 11%, como vemos acá, posterior a una carga de cristaloides, además de todos los datos y todas las variables que mencionamos en un principio, que también no son de mucha utilidad. Este es un algoritmo que se dispone en la Fundación Cardioinfantil para niños menores de 30 kilos, en donde podemos ver los pasos a seguir y determinar lo que le hace falta al paciente con una meta de un BBS menor al 12%.
El cuadro verde nos indica el escenario ideal en el que el paciente tiene un índice cardíaco menor a 3, un volumen telediastólico global indexado mayor a 400, que nos permite evaluar la precarga biventricular, el índice de volumen sanguíneo intratorácico mayor de 600, un índice de agua extravascular pulmonar menor a 20 mililitros por kilo y al final pues una BBS menor al 12%. Obviamente hay que individualizar cada caso con la meta de optimizar la BBS para que esté menor al 12%. ¿Qué indicaciones tiene el sistema PAICO? Vemos que el beneficio va a estar más evidenciado en los pacientes con enfermedades críticas o que están en un alto riesgo de desarrollar un deterioro hemodinámico, y en la práctica clínica se utiliza en pacientes que cumplan una de esas dos categorías principales. La primera, el manejo intraoperatorio y postoperatorio temprano de los pacientes en los que están presentes comorbilidades complejas o estrategias particulares de manejo de fluidos que se consideran beneficiosas. Por ejemplo, en nuestra unidad en la cardioinfantil es protocolo usarlo en pacientes en postoperatorio inmediato de trasplante hepático para evaluar la volemia por metas específicas. La segunda, el monitoreo intraoperatorio durante cirugías cardíacas y también el monitoreo del paciente en el estado crítico para ayudar a dirigir la terapia con fluidos y vasoactivos. Por otro lado, ¿qué contraindicaciones tenemos? Estas se van a dividir en dos categorías. En primer lugar, las contraindicaciones para la inserción de dispositivos vasculares, incluida la enfermedad vascular periférica grave, el injerto arterial, la infección suprayacente y la coagulopatía. Y en segundo lugar, los trastornos anatómicos o fisiológicos que puedan hacer que las mediciones derivadas del sistema sean pues, muy inexactas. Entrando al Vigileo o el Flow Track, a manera introductoria, este sistema nos permite evaluar también el gasto cardíaco, el volumen sistólico, el volumen de la variación sistólica, la resistencia vascular sistémica y la presión arterial media. Con una gran ventaja que este sistema se actualiza cada 20 segundos. Entonces vemos que el sensor FlowTrack va a constar de dos unidades transductoras electromecánicas, una para la señal de la presión arterial estándar y otra para la determinación del gasto cardíaco. El sistema se debe conectar a una línea arterial ya existente y el sensor se conecta al monitor Vigileo, y después de ingresar manualmente los datos específicos del paciente, como la edad, el sexo, la altura y el peso, se va a iniciar automáticamente la evaluación del gasto cardíaco y la medición de la variación del volumen sistólico. Este es todo el sistema montado, el cual el sensor debe estar en la torre a la altura del corazón del paciente, y también pueden incluir un catéter Precept para monitorizar la saturación venosa central de manera pues continua. Entonces el sistema emplea un algoritmo que permite la medición del gasto cardíaco relacionando la fórmula que conocemos del gasto cardíaco con la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y modifica por la desviación estándar de la tensión arterial media, agregando un factor de corrección que el sistema tiene dependiendo de los valores que ya metimos, como la edad, el peso y también la hemodinamia del paciente, y va a integrar dos fórmulas que son la fórmula de la asimetría, que es una medida de la asimetría, valga la redundancia, de la onda de la presión arterial, que varía con los cambios del tono vascular, principalmente la resistencia vascular, y la fórmula de kurtosis, que es una medida de la distribución de la forma de la onda, es decir, la altura de la presión de pulso, que indica pues la distensibilidad vascular. Entonces, ¿qué utilidad tiene este sistema? Pues también va a tener su algoritmo para determinar el requerimiento de cada paciente, en donde se parte de un BBS menor o mayor del 13% como punto de corte, y cuando lo tenemos mayor al 13%, se debe aportar volumen, mientras que si es menor al 13%, se debe determinar el índice de volumen latido. Si es normal, el paciente requiere vasopresores; si es bajo, el paciente requiere inotrópicos; y si es alto, el paciente requiere diuréticos. Ya para concluir, unos mensajes para llevar a casa. Es importante conocer qué herramientas disponemos actualmente en el mercado, y más aún si se tienen disponibles en nuestra unidad de cuidado intensivo o donde estemos laborando, para brindarle al paciente una mejor oportunidad de recuperación
cumpliendo los objetivos hemodinámicos de manera específica. Esos van a ser unos métodos que nos permiten visualizar minuto a minuto los cambios fisiológicos que puedan tener y así poder intervenir de manera rápida y oportuna. Y por último, tiene una gran ventaja que podemos saber específicamente qué le hace falta al paciente y podemos tener una conducta y un seguimiento dirigido. Muchas gracias. Ricardo, muchas gracias por la presentación. Felicitaciones, una presentación muy concreta, con un